testifico para honrar a nuestro Señor, que hace aproximadamente 20 años tenía una afección en mi mano derecha, en la piel, donde se me escamaba el dedo y el índice, el del medio y el pequeño se me generalizó casi que en toda la mano y me afectaba a los codos, tanto el de la mano derecha como el de la mano izquierda. Esto me afectó casi por 20 años, sentía un escozor muy fuerte y por más de que me echara cremas y me echara los ungüentos que encontraba pues en el mercado, esto no me pasaba. Pero cuando en una enseñanza la hermana María Luisa oró y en su oración oró por los afectados de la piel, pues yo le puse mi fe y empecé a orarle al Señor y a recordarle la promesa que hizo a través de la hermana María Luisa, donde estaría sanando los problemas de piel. Entonces yo le puse mi fe y cada que veía mi mano derecha, siempre le oraba al Señor y le decía que quería tener el color de mi piel y la formación pues de mis dedos como mi mano izquierda. Y les cuento, hermanos, que efectivamente así fue. A hoy estamos en octubre y tengo mi mano completamente sanada. La piel es parecida a la mano izquierda y esto es un milagro del Señor que hizo a través de la oración de la hermana María Luisa. Las promesas se cumplen y yo por eso le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Que en pasadas profecías el Señor me decía que iban a venir momentos difíciles, pero iban a ser de gran aprendizaje para mí y para los míos. Lo que jamás me imaginé era que iba a venir una pandemia para poder aprender más de Él. Hermanos, les comento que yo trabajo en el sector de restauración, donde por el tema del COVID sufrió un gran golpe, todo el tema de los restaurantes y demás. Y hermanos, cuando empezó el ERTE, realmente yo vi como todos mis compañeros se angustiaron y empezaron a llorar, y yo lo único que hice fue llegar a mi casa y derramarme de rodillas y pedirle a misericordia al Señor, porque son muchas familias que se alimentan a través de la empresa. Y hermanos, cuando empezaron las enseñanzas a través de la hermana María Luisa, eso fue una vaselina para la herida. Ahí el Señor, recuerdo mucho una profecía donde el Señor nos decía que a sus hijos no les iba a faltar nada y que por misericordia a sus hijos esas empresas no se iban a ver afectadas. Hermanos, pasó un mes cuando mi jefe me llamó y pude compartir con él, y él me dijo: yo sé que usted es una iglesia y yo tengo a muchos empleados de esa iglesia, yo le pido que le oren a su Dios para que la empresa no se vea tan afectada, porque yo no quiero que ninguno de los empleados tenga que echarlos. Y hermanos, así tal cual mi jefe me dijo, yo fui y le dije las mismas palabras al Señor con argumentos, le decía que tuviera misericordia. Y hermanos, al día siguiente empezaron a abrirse las fronteras y mi jefe a los primeros que llamó para volver a trabajar fueron a los de la iglesia. Y luego, hermanos, yo le decía al Señor que tuviera misericordia por la mercancía, porque eran alimentos perecederos. Y el Señor tuvo tanta misericordia, hermano, que todos los restaurantes a los que mi jefe les provee los alimentos empezaron a abrir, a vender muchísimo. Y en una de esas también pasó lo del canal de Suez, que la mercancía se quedó y no salía. Evidentemente mi jefe volvió a llamarme y me decía: por favor, pídele a su Dios que no permita que los contenedores donde traemos la mercancía se queden en el canal de Suez. Y yo le decía: sí, jefe, pero si el Señor hace eso, yo también quiero que usted le empiece a pedir a Dios, porque Dios también está para usted. Y así fue, hermanos, como fui y le oré al Señor. El Señor tuvo mucha misericordia, porque cuando el canal de Suez hubo esos contenedores, los de mi jefe ya habían salido. Hermanos, el Señor así fue como permitió que la empresa creciera, porque realmente por la pandemia mi jefe, las ventas aumentaron en vez de disminuir. Y también el Señor me decía que yo iba a tener un cambio en medio de lo laboral, y así fue como el Señor tuvo gracia. Y a todos los de la iglesia, no puedo decir que hayan preferencias, pero realmente fue así, el Señor permitió que nos subieran el sueldo. Y en medio de un COVID, en medio de pandemia, el Señor nunca nos dejó, y todo esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Bendito y alabado el nombre de nuestro
Hermanos, Dios los bendiga. Testifico que hace días atrás tuve un sueño donde mi esposo se despedía de mí porque se iba a morir y me decía que cuidara a los niños y que me encargara de las cosas materiales que hasta ahora hemos conseguido. Yo me desperté y me sentí muy triste, pero recordé la doctrina y supe que debía de orar. Hermanos, yo le oré al Señor con todo mi corazón, exponiéndole las razones por las que yo quería y necesitaba que Él guardara la vida de mi esposo. Y le recordaba las promesas pasadas, cuando el Señor me decía que no me preocupara, porque Él cuidaba de la vida de mi esposo en medio de ese empleo. Hermanos, el día domingo, mi esposo se trasladaba en uno de los vehículos de esta entidad, junto con 3 compañeros, y de manera inesperada se explotó una llanta del carro, lo que ocasionó que se salieran de la carretera y chocaran contra un árbol muy grande. Me cuenta mi esposo que fue muy fuerte el impacto y el susto del momento. Sintió que hasta allí llegaba su vida. Sin embargo, el Señor se glorificó y guardó la vida de él y de sus acompañantes, pues mi esposo salió sin un rasguño, hermanos, y sus compañeros con pequeños golpes, pero nada comprometedor. Testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Buenas tardes, hermanos, que el Dios del cielo les bendiga. Quiero testificar para engrandecer a nuestro Dios, que antes de la pandemia me encontraba viviendo una situación difícil por razón de mi documentación. En ese entonces tuve una desafortunada mala asesoría y mi documentación ya no podía renovarse. En ese preciso momento el Señor, a través del don de la profecía, me hablaba y me decía: varón, y vendrá una dificultad más, vendrá una gran dificultad, porque será necesario que sean probados los corazones de sus hijos. Y me decía: no te preocupes, no te angusties, no temas, yo te voy a sustentar, no tendrás que recurrir al hombre, yo te voy a dar el alimento, el vestir, el calzado, no te faltará nada, me decía Dios. Y Dios me decía: y dame el primer lugar siempre, dame el primer lugar, y lo entendía así yo, refiriéndose también a los diezmos. Y bueno, hermano, 15 días después de esta profecía llegó la pandemia, me encontraba sin documentación, sin trabajo, y de una forma milagrosa, casi un año sin documentación, el Señor de una forma impresionante me sostuvo, que yo me sorprendo. Nunca me faltó el alimento, nunca me faltó el vestir, nunca me faltó la vivienda, gracias al Señor. Y conforme a Él me decía que le diezmara, cuando tenía 10 euros le daba los diezmos, cuando tenía 5 euros le daba lo que le pertenecía conforme a Él me había mandado. Y para honra y gloria del Señor, pues nunca me desamparó. El Señor también me decía: resiste, varón, resiste, porque después de esa prueba vendrá bendición tras bendición, hermanos. Y quiero testificar para glorificar el nombre del Señor por su misericordia. El Señor me concedió la documentación en plena pandemia, me consiguió trabajo, me dio una hermosa bendición sentimental, hermano, y todo esto yo lo quiero testificar para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hermanos, testifico para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Yo trabajo en una institución pública donde es muy difícil tener ascensos. El Señor en su profecía me decía que me iba a estar bendiciendo en lo laboral, que pondría gracia en mi rostro delante de muchas personas. Es así como en dicha institución hay funcionarios que duran 20, 25 años, incluso hasta pensionarse con los mismos puestos y no se les da la oportunidad. Para mi sorpresa, hermanos, hace mes y medio llegó una nueva jefe en el área donde yo trabajo, y a inicio de este mes me llega a mi correo institucional una resolución donde me postulan, me dan un cargo 2 veces más alto del que yo estaba ejerciendo. Me encontraba sola en ese momento. Lo primero que hice fue darle las gracias a nuestro Dios, porque sabía que provenía de Dios esta bendición. Al momento me llama la jefe, me felicita porque yo le agradezco, y me dice: no dependió de mí,
Usted ha demostrado todo con su dedicación, entrega y lealtad para la institución en los años que lleva. Llevo muy poco de conocerla, pero siento que usted se lo merece. Yo le agradecí, más sin embargo le dije que sí, que Dios ha estado conmigo siempre y que todo es en el tiempo de Él. De la misma manera, hermanos, he dado ofrenda y diezmo de una manera de gratitud y de agradecimiento a nuestro Dios. Y sorprendentemente, hermanos, en lugares de mi casa donde yo sé que claramente no guardo el dinero, Dios me ha devuelto hasta el doble de lo que he ofrendado y he diezmado. Todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Dios, alabanzas al Señor.